La Voz Universal TV presenta Semblanzas. Hola, bienvenidos a su programa Semblanza. Soy Aarón Mariscal y el día de hoy vamos a hablar acerca de un personaje en cuyo honor se nombró una provincia en el departamento de Santa Cruz, así como también una calle en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Se trata de la calle Velasco, la provincia José Miguel de Velasco. ¿A quién se refieren? A José Miguel de Velasco, este personaje cruceño que llegó a gobernar nuestro país en 4 ocasiones distintas. Un Camba gobernando Bolivia por primera vez en la historia. Este es el caso del general Velasco. No se despeguen de la pantalla que vamos a continuar hablando acerca de él, gracias sobre todo al general Eduardo Paz Campero, quien realizó una investigación minuciosa acerca de este personaje. El general Paz Campero ha escrito un libro acerca del presidente José Miguel de Velasco y titula El presidente José Miguel de Velasco. Fue editado el año 2020 y habla acerca de la vida y obra de este personaje. Sintonícennos en Radio La Voz Universal 91.2 FM y canal digital LBU, canal 27 Cotas, canal 21 Solo Noticias TV HD, Radio Éxito 107.8 FM y las redes sociales de La Voz Universal TV, Facebook, Instagram, TikTok y el canal de YouTube. ¿Quién fue José Miguel de Velasco? Un personaje nacido en 1795, siglo XVIII, fines del siglo XVIII, cuando todavía Bolivia era la Real Audiencia de Charcas, parte del Virreinato del Río de la Plata y a su vez parte de la monarquía hispánica conocida también como Imperio Español. Velasco nació el 29 de septiembre y más adelante falleció el día 13 de octubre de 1859, es decir, vivió un total de 64 años de edad. Velasco estudió en el Colegio Seminario, actualmente llamado Colegio Nacional Florida, y después se fue a cursar la carrera universitaria a Chuquisaca. Sin embargo, se sintió más atraído por la vida militar, y es así que empezó a sumarse a las filas realistas. Formó parte del Ejército Real del Alto Perú, es decir, defendiendo a la monarquía hispánica contra las insurgencias de los revolucionarios. Esto a partir de 1812. Empezó en el primer regimiento como teniente segundo y poco a poco fue escalando de grados hasta alcanzar el de mayor general. José Miguel de Velasco abandonó la causa realista en el año de 1821, que es donde se pasa al bando revolucionario, es decir, se suma a las filas rebeldes. Velasco llegó a ser edecán del virrey, es decir, su auxiliar, su ayudante, pero también después en el bando revolucionario llegó a ser edecán de Simón Bolívar. Velasco se pasó al bando revolucionario unos 4 años antes de declararse la independencia de Bolivia. Unos 3 años después de la fundación de la República de Bolivia, Velasco llegaría a ser presidente del país. Velasco gobernó en total unos 4 periodos presidenciales, entre los que podemos nombrar su primer periodo durante algunos meses de 1828, su segundo periodo de algunos meses de 1829, su tercer periodo de 1839 a 1841 y su cuarto y último periodo durante el año 1848, casi todo el año. Velasco también fue vicepresidente de nuestro país en unas 4 ocasiones, 1828, 1829, de 1829 al 31 y de 1831 al 35. Velasco fue además ministro general en varias ocasiones, fue ministro de guerra en 3 ocasiones, fue prefecto de Santa Cruz en 3 ocasiones y también de Chuquisaca y de Cochabamba en otras ocasiones, y como militar ha obtenido varios grados distintos. De acuerdo al general Eduardo Paz Campero, José Miguel de Velasco ha sido uno de los personajes que más cargos públicos ha obtenido en nuestra historia republicana de Bolivia. A continuación, el general Eduardo Paz Campero nos va a contar un poco más acerca de este personaje. Estamos con el general Eduardo Paz Campero Amelunge, quien nos va a comentar acerca de este gran personaje muy interesante que el general José Miguel de Velasco. Llegó a ser presidente de Bolivia en 4 ocasiones, llegó a realizar gestiones importantes para Santa Cruz
Y bueno, ¿podría comentarnos acerca de su origen, su crecimiento en vida personal de Velasco? Gracias. Primero un saludo. Quiero comentarles de que en mis investigaciones he encontrado 1104 documentos del general José Miguel de Velasco y en base a ellos he escrito esta obra, El presidente José Miguel de Velasco. En cuanto a su origen de Velasco, bueno, hay una versión que hubiera nacido en Quebrada Blanca, en Chiquitos, pero en mis investigaciones he encontrado un poder notarial de Velasco, en la cual, al otorgar la autorización para alquilar una propiedad, él establece que es José Miguel de Velasco, natural de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Era imposible que haya nacido en Quebrada Blanca o en Guarayos, porque recién en 1825, es decir, a los 30 años de haber nacido él, recién el padre Gregorio Salvatierra tomó contacto con los selvícolas. ¿Ya? Entonces, esto nos confirma que su nacimiento es en la ciudad de Santa Cruz. E investigando el lugar, ¿ya? Aquí muestro una foto de esta casa en la calle Beni Bolívar. Esta casa pertenecía a Adriana Ibáñez Saucedo y a la familia Mancilla. De acuerdo a los documentos notariales, he encontrado que esta casa fue de Mercedes Ibáñez de Velasco, es decir, de la esposa de Velasco. No tengo la certeza que sería el lugar de nacimiento, porque no se ha encontrado su partida de bautismo, pero sí que él vivió ya en esta casa. José Miguel de Velasco proviene de la familia Velasco, que emigra inicialmente de España y se establece en Cochabamba. La tercera generación, León González de Velasco, él participa en Magdalena, hubo la defensa de la estacada de Santa Rosa, después fue gobernador de Mojos y por último se estableció en Santa Cruz. ¿Ya? Es así que de la parte este de la ciudad, la mitad de la manzana fue de él. Parece que posteriormente ahí hubiera nacido su padre, posiblemente él, ¿ya? Y después quedó de propiedad de Manuela Ibáñez Velasco, la denominada patriota que salvó a Santa Cruz cuando Blanco ingresa a Santa Cruz y pide una contribución o iba a ordenar arrasar la ciudad. Entonces ella pone los 6,000 pesos, ¿ya? Para salvar Santa Cruz. Ese sería el origen entonces de Velasco y de la familia Velasco. Muy interesantes datos, efectivamente, que nos ayudan a ir tejiendo este mapa de su vida personal. Y ya continuando con su vida militar, ¿qué hitos importantes podemos encontrar en José Miguel de Velasco? Bueno, José Miguel de Velasco estaría entre uno de los capitanes que fue enviado ya a Chuquisaca, dentro de los 300 hombres de Santa Cruz, y se incorpora al primer batallón, ya en el ingreso, el primer batallón realista, y hace carrera o sienta plaza. No habían cambios de destino, sino se sentaba plaza en un lugar, ¿ya? Y participó en muchas de las acciones hasta que más o menos el 1820 por Tupiza se denunció de que los oficiales criollos tendrían algún movimiento subversivo dentro de los realistas, y ese batallón es trasladado a Lima y lo incorporan a Velasco con otros más como edecanes del virrey La Serna. Posteriormente, en 1821, ya con el ingreso de San Martín a Lima, unos 100 realistas se incorporan a las filas patriotas. Dentro de ellos fue
Velasco. Velasco también posteriormente Velasco participa en los hechos en 1824, participa en los hechos de Cochabamba como gobernador de Cochabamba junto con José Miguel Lanza. Posteriormente, en 1825, participa en Junín y Ayacucho e ingresa al país como edecán del Libertador Bolívar. El Libertador Bolívar lo designa como prefecto de Santa Cruz. Y ahí entra aquí ya la vida política de José Miguel de Velasco. Muy interesantes estos datos también. Y podemos continuar en el tema, como usted dice, de su vida política. ¿Cuáles han sido las medidas más importantes en su gestión política que han de alguna manera impactado en nuestro país, en nuestra región, para bien? Gracias. Concluyo, él en la vida militar concluyó con el grado de mayor general, es decir, llegó al mayor grado. Inclusive Andrés de Santa Cruz lo propuso como mariscal de Yanacocha, ¿ya? Pero le rechazó Velasco ese nombramiento. En la parte política vemos nosotros que primeramente fue gobernador de Cochabamba, posteriormente fue prefecto ya de Santa Cruz, está unos 2 años, y cuando vienen los sucesos de Chuquisaca, Sucre lo nombra prefecto de Chuquisaca, después lo pone como como encargado del Poder Ejecutivo, estaba enfermo él, y lo nombra casi como presidente interino, y ya cuando vienen los sucesos, Sucre propone una terna para presidente, vicepresidente, ¿ya? Y es nombrado Andrés de Santa Cruz, pero se hace cargo, por primera vez, hasta la avenida de Santa Cruz, se hace cargo José Miguel de Velasco. El Congreso lo nombra a Blanco presidente y Blanco lo nombra a él ministro de guerra. Al final un levantamiento y es capturado y muerto Blanco, y de ahí le pide el Congreso de que él vuelva de nuevo y viene el segundo mandato de presidente, ¿ya? Él entrega el mando a Mariscal Santa Cruz, vienen las campañas de la Confederación y en vez de nombrarlo como vicepresidente y quedarse al mando, él lo lleva de jefe de Estado Mayor. Y por abajo, ¿ya? Hace elegir a Mariano Enrique Calvo de vicepresidente. Él se molesta y deja todos los cargos, ¿ya? Con Santa Cruz, y él vuelve, con el Mariscal Santa Cruz, y vuelve a Santa Cruz, ¿ya? Algunas cosas hace de mediador con todos los problemas que tenía, y por último, participa con Vallivian para derrocarlo a Santa Cruz. Él queda de presidente por tercera vez, ¿ya? Hasta el 41, el 39 al 41. Posteriormente, él retorna, levanta unas fuerzas, ¿ya? Y en esa guerra civil, habían 3 que aspiraban a la presidencia, invade Gamarra, ¿ya? Para anexarse La Paz, y ahí viene el gesto más grandioso de toda la historia del país, donde José Miguel de Velasco depone las ambiciones personales y le envía sus tropas. Él había recibido 200 corazas de las que había pedido a Francia. Con eso se organizaron 4 escuadrones de coraceros, es decir, el coracero era la caballería pesada, es sinónimo de los actuales tanques, es decir, un poder de decisión. Además de eso, fallece un caudillo argentino y esas tropas se incorporan a Velasco. Ellos tenían un fusil moderno, el Browning, ¿ya? De bala y balín, y con eso organiza otro escuadrón al mando de Marciliano Montero, que es el que logra dar de baja a Gamarra, y con eso nosotros logramos la victoria. Posteriormente debía reunirse el Congreso para definir el presidente, pero Velasco también depone actitudes y se retira a Jujuy. Posteriormente, de los 7 años de Vallivian, viene un desgaste, lo piden a él y él vuelve de nuevo. Vallivian renuncia, entrega
la presidencia al general Guilarte, y el general Guilarte, sus tropas lo abandonan y asume por cuarta vez Velasco. Está hasta fin de año, tiene un enfrentamiento con el general Belzu, y hasta ahí fueron los 4 gobiernos. Al finalizar ya con Córdoba, él se incorpora, retorna a Bolivia, le otorgan media pensión y hace una vida particular, aunque cuando el presidente Linares, en su gobierno, hay un motín en Cochabamba, encabezado por el sargento Melgarejo. Desde Capinota, que era su propiedad, marchó con su administrador, el presidente Velasco, sofocó el levantamiento de Melgarejo. Melgarejo le tenía mucho respeto y mucha admiración. Solo la presencia de Velasco se develó ese levantamiento, ¿ya? Y en ese es herido y muere su administrador, o sea que fue una acción bastante riesgosa. Vemos entonces de los cargos que ocupó el presidente Velasco como presidente, ya encargado del Poder Ejecutivo, y 4 veces presidente, casi hasta 5 podemos decir, ¿ya? Fue el estabilizador del país en esos momentos difíciles. Fue prefecto fundamentalmente de Santa Cruz. Momentos muy difíciles, ¿no? Toda una serie de acontecimientos que forjan la historia nacional. Y bueno, como lo ha mencionado a lo último, Santa Cruz, ¿qué sucede con Santa Cruz? ¿Cuál es el impacto que ha tenido Velasco en nuestra región? El general Velasco asume, después de que estaba el coronel Videla, un argentino, ¿ya? Que no tuvo una actuación muy seria y responsable, intervino mucho en actividades propias del lugar, ¿ya? Y ya con el presidente, con el general Velasco, ya ese sentimiento anti-extranjero que había acá, pues ya se sofoca, y Velasco primero es el encargado el que estableció el actual cementerio general, ¿ya? Posteriormente es también él el encargado, el que propone al fallecimiento del obispo que con esos recursos que él tenía se inicie la catedral. Él es el que promueve la catedral, el que habla al presidente, ¿ya? Consigue parte de los fondos y trae al arquitecto, a Felipe Bertrés, que hizo el plano de la catedral, ¿ya? Y otro aspecto más de Velasco, que en su presidencia se restaura el gobierno municipal que había sido suprimido, ¿ya? Dejó mucho impacto Velasco, ¿ya? En lo que fue nuestra sociedad y en Santa Cruz. Él festejó el asunto del 15 de febrero, que fue cuando se proclamó la independencia o emancipación en Santa Cruz, ¿ya? Entonces dejó mucho impacto dentro de lo que fue Santa Cruz, fue muy apreciado y muy respetado. Su cuñado, Francisco Bartolomé Ibáñez, sería pues prefecto 6 veces. Era una persona muy querida, muy apreciada, muy populachera, y el hijo sería don Andrés Ibáñez, el hijo de don Francisco Bartolomé, que también asume las funciones públicas, y fíjense que es una tercera generación del carisma, del respeto que se tenía José Miguel de Velasco. Bueno, datos efectivamente muy interesantes que sirven de mucho para indagar más acerca de este tema. Y ya finalizando, ¿qué podría decirnos acerca de los últimos años de José Miguel de Velasco? Antes de los últimos años quiero hablar de lo que es la personalidad de José Miguel de Velasco. Primeramente, aquí verán ustedes, yo soy descendiente del general Narciso Campero, y dentro de su documentación están aquí 3 grados. José Miguel de Velasco, ¿ya? Aquí está la firma del presidente Velasco, ¿ya? Y en el libro del general Campero, ¿ya? Él menciona que fue edecán del presidente Velasco, y él menciona con mucho respeto la calidad humana,
¿ya? Este es el libro del general Campero, y le dedica un capítulo a su actuación como edecán del Velasco. Él le tenía mucho respeto y mucha admiración, ¿ya? Tanto a Sucre, ¿ya? Campero tenía una especie de admiración a Sucre como al general Velasco por la calidad humana, ¿ya? Y pone algunas experiencias, ¿ya? Es decir, en la tarde se tomaba un chocolate, dice, ¿ya? Y así muchas actividades, ¿ya? dentro de la vida palaciega cuando era presidente Velasco. Dentro de sus últimos años, aquí ha salido daguerrotipo, se llama, es el precursor de la fotografía. Es una casi fotografía, más o menos de los últimos años del general Velasco, que fue sacada en su centenario, ¿ya? de su fallecimiento. Él falleció en el 13 de octubre de 1859, él falleció en Santa Cruz. Y él está enterrado en el cementerio general, en el lugar donde él creó. ¿Ya? Ha tenido mucha significación para nuestra ciudad, ¿ya? La participación, el peso que tenía José Miguel de Velasco dentro del país. Él le tenía mucho respeto y admiración a la culta Charcas. Y ese es él el que promueve esta Alianza del Sur. La Alianza del Sur era Chuquisaca, o era Potosí, Tarija y Santa Cruz, ¿ya? Y él promulga que Sucre sea la capital. Recordemos que Bolívar había recomendado que sea Cochabamba la capital. Posteriormente, ya en 1898 viene la Revolución Federal, ¿ya? Y con la Revolución Federal, La Paz le quita la sede de gobierno a Sucre y castiga también a Santa Cruz, ¿ya? Cortando la aspiración de lo que era de la vertebración de Santa Cruz. ¿Ya? Recién el desarrollo pues lo obtuvimos, ¿ya? A partir de las luchas cívicas y a través de lo que fue el Plan Bohan o la marcha hacia el oriente. Aquí tengo bicornio, se llama, es la gorra del traje de gala, ¿ya? Del traje de gala, y como ustedes verán es amarillo, rojo y verde. ¿Ya? Estos eran los colores de la bandera que se tenía en tiempos del general Velasco. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, general Paz Campero, por tener la amabilidad de contarnos acerca de este personaje para que lo conozcamos mejor. Y bueno, esperemos que con esto se conozca mucho más acerca de él. Muchas gracias. Gracias. Esta ha sido la vida y obra de José Miguel de Velasco, un personaje que ha dejado todo un legado en nuestro país. Entre las medidas importantes que logró para el caso de Santa Cruz es la creación del cementerio general, también la construcción de la catedral para continuar ese proyecto que había quedado truncado. Yéndonos al ámbito nacional, Velasco ratificó a la ciudad de Chuquisaca como capital de Bolivia y la renombró como Sucre. También logró algunas medidas importantes que lograron echar a ciertas personas y grupos que tenían pretensiones de invadir este país y anexarlo a sus países. Velasco logra abolir la esclavitud mediante la Constitución de 1839. Velasco ha tenido que enfrentar varios momentos de inestabilidad y de luchas entre un bando y otro bando, épocas muy difíciles para ser presidente de Bolivia y para ser político en general. ¿Qué homenaje se le ha dado a José Miguel de Velasco? Se le dio a una provincia el nombre de Velasco gracias a un decreto de Narciso Campero, el presidente boliviano, que en 1880 dictó que así se realice esta situación. Se determinó que una parte de la provincia Chiquitos en Santa Cruz se iba a llamar José Miguel de Velasco. También se denominó una calle en nuestra ciudad, en el centro particularmente, con el nombre de Velasco. Hay una calle en la ciudad de El Alto que se llama Velasco, José Miguel de Velasco, y se ubica cerca del aeropuerto de la ciudad. También existe un monumento erigido en noviembre de 1997 en el que aparecen Velasco, Banzer y Bush, los tres presidentes cruceños de Bolivia. Existe también una condecoración creada en marzo de 2003 que se llama Medalla Presidente Velasco. Esto se logró por obra de un congreso de los comités cívicos provinciales de la cruceñidad.
Este es el máximo galardón del movimiento cívico provincial. Como se pudo observar, José Miguel de Velasco ha sido un personaje muy impactante en la vida no solo departamental, cruceña, sino también nacional, y por este motivo será recordado. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Conmigo será hasta en una próxima ocasión, y recuerden sintonizarnos en nuestras redes sociales como La Voz Universal TV, Facebook, Instagram, TikTok, el canal de YouTube, y por supuesto en Radio La Voz Universal 91.2 FM, canal digital LBU, canal 27 Cotas, canal 21 Solo Noticias TV HD y Radio Éxito 107.8 FM. Soy Aarón Mariscal y conmigo será hasta en una próxima ocasión. Conozcamos nuestra historia. Semblanzas.